A su nombre. Y este hermoso pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, vamos a hablar, no voy a decir coincidencialmente, pero vamos a hablar en el día de hoy de las pruebas. Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que se ha hablado, desde anoche se está hablando de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando Jonathan también tomó parte en el estudio de esta mañana, también habló sobre las pruebas. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere prepararnos. Amén. Amén. En lo personal, hermano, cuando estaban ahí empezó esa canción, cuando empezamos a cantar esa canción, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni nada que ver, pero sentí como que, voy a decir, como si el Espíritu me dijera a mí, prepárate porque largo camino te espera. Bendito sea el nombre de Dios. Y largo camino nos espera a cada uno de nosotros. Después que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos una trayectoria que recorrer. Pero en ese camino, asegúrese que usted esté sostenido de la mano poderosa de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Si buscamos en el diccionario de tantos tipos de definiciones que hay para entender lo que son pruebas, nosotros normalmente llamamos pruebas, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos en los caminos espirituales, a problemas, situaciones, procesos que atravesamos, ¿verdad que sí? Sin embargo, también el diccionario define pruebas y este es el sentido que me gustaría también que entendamos en el día de hoy. Que las pruebas se usan para determinar el grado de preparación. Para poder determinar el grado de preparación para entonces pasar a otro nivel. Gloria a Dios por eso. Amén. Las pruebas se utilizan para determinar el grado de preparación. ¿Para qué? Para entonces pasar a otro nivel. Amén. Entonces, con ese concepto, quiero hablarles bajo el tema, esto es solo una de las pruebas. Amén. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Esto es solo una de las pruebas. Esa es la percepción, el enfoque que cada uno necesitamos tener cuando una situación llega a nuestra vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Esta es una de las pruebas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a tomar el verso 1 y 2 porque ya yo sé que ustedes lo vieron esta mañana en amplia, con más versículos. Vamos a tomar Génesis, capítulo 22, 1 y 2. Amén. Cuando todos lo tengan con amén. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis, capítulo 22, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Señor, ellas son benditas desde el principio. Ayúdanos a entenderla y a vivir por ella. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra preciosa nunca pasará. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. ¿No siente el gozo? Sintonicen bien las antenitas de vinil para que podamos entender lo que el Espíritu nos trae en esta mañana. Lo que sea que nosotros estemos enfrentando, lo que sea que estamos pasando, cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida, yo quiero que lo entendamos de esa misma manera que ya le hablé. Es solamente una de las pruebas. Amén. La situación que estamos pasando, que estamos viviendo, es solamente una de las pruebas. Amén. Todo lo que estamos aquí, hermanos, en esta mañana, o estamos saliendo de una prueba, o tal vez estamos en medio de una prueba. Y si no, póngase los cinturones, porque usted va a atravesar por en medio de una prueba. ¿Estamos aquí, iglesia? La buena noticia es que si usted ha entregado su vida a Cristo, ninguno de nosotros coge ese examen solo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Estamos aquí? Por 25 años, Abraham y Sara tuvieron que esperar la promesa de Dios acerca de su hijo. 25 años. En esos 25 años hubo un intervalo de tiempo de 15 años para que entonces se cumpla esa promesa. Por causa de Abraham y Sara, gracias a Dios que todos o la mayoría de los que están aquí conocen la historia de Abraham. Así que yo voy a ir recortando pedacitos, ¿verdad? Poniéndolos juntos. Dijimos que en esos 25 años hubo un intervalo de tiempo de 15 años. Por causa de Abraham y Sara, que al igual que muchos de nosotros, quisieron ayudar por medio de ellos mismos los planes, la promesa y el propósito de Dios para que se cumplan. Amén. Muchas veces nosotros actuamos como Abraham y Sara, tratando de ayudar el propósito de Dios. Pero déjeme decirle que Dios no necesita ayuda de nadie, porque Él lo puede todo. Y Dios está en control de todo. Amén. Ustedes saben la historia. Sara le aconseja a Abraham: si tú vas a tener un hijo, ¿verdad que sí? Tú necesitas entonces hacerlo ahora con mi sierva, mi sirvienta Agar. Eso pasó en la historia, ¿verdad? Inmediatamente Abraham dijo, en mi mente, no vaya, esto estoy hablando sarcásticamente. Abraham dijo: oye, pero de verdad que esta mujer es sabia. Esta mujer está siendo
movida por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Abraham viene y le hizo caso a Sara. Usted sabe, hermanos, que nosotros, cuando queremos hacer algo que no está dentro de los planes de Dios, nosotros queremos justificar cualquier cosa, cualquier medio, y lo único que nosotros tenemos que poner en la voluntad de nosotros es: Dios me dijo o yo siento de parte de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta mujer le dijo a Abraham: acércate a mi sierva para que tú tengas un hijo. Y Abraham aprobó eso. Eso era pecado delante de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces pasó lo que pasó y nace entonces Ismael, pero Ismael no era el hijo que Dios había prometido. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le hizo esa promesa, que él iba a ser padre de muchas naciones, padre de multitudes. Pero miren qué hizo Dios. Dios le hizo esa promesa cuando él tenía, ¿cuánto? 75. Sin embargo, Dios esperó a que Abraham tuviera 99 y que Sara entonces tuviera 90. Entonces, para ser generoso con Abraham, yo puedo decir que, ¿verdad? Ya 25 años después de esa promesa, no es lo mismo. ¿Verdad que no? ¿Me están entendiendo? Entonces, el motor, para ser generoso y ayudar un poco a Abraham, el motor que movía su apetito sexual, ¿verdad? Ya se estaba apagando, para ser generoso. También, cuando vemos el caso de Sara, Sara era, ¿qué? Estéril. Y con 90 años, me imagino que ya le habían pasado 3 o 4 menopausa por arriba. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, a esta altura de juego, de esta situación, de esta historia, es cuando entonces Dios dice: ya ha llegado el tiempo para que ellos tengan un hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Razonablemente, Sara, entendiendo esta situación, dice la historia que ella viene y se ríe. Se ríe cuando ella oyó que ya por medio de unos ángeles que estaban hablando con Abraham, que ya le habían dado la confirmación de que ya iba a suceder. Viene Sara entonces, se ríe, y usted sabe qué dijeron los ángeles. ¿Por qué se ríe Sara? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Tenga eso siempre en la mente. No dude de lo que Dios vaya a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre. Asimismo quiero recordarles, hermanos, que anteriormente en la enseñanza que nosotros habíamos visto, vimos que muchas veces Dios esperaba ya hasta que se acabaran todas las posibilidades, todos los recursos, todas las ayudas que el hombre podía tener o que el hombre podía encontrar, para que entonces la gloria de Dios sea manifestada. ¿Verdad que sí? ¿Por qué Él espera siempre eso? Para que no haya duda de que toda la honra y que toda la gloria sea para nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es para eso, para que nosotros podamos ver cómo Dios obra en nuestra vida.
Yo no sé si alguna vez Mayra había dicho esto, pero yo sé que yo nunca lo había dicho. Antes de venir a los pies de Cristo, yo sí me había criado en el Evangelio, pero estaba, ¿verdad?, descarriado. Mayra era una persona muy católica, muy creyente en muchas cosas de esas, ¿verdad? En la idolatría y todo ese tipo de cosas. Entonces, después que Mayra y yo nos casamos, tiempo después ella salió embarazada. Para hacer la historia un poco más rápida, cuando Mayra tenía alrededor de 6 meses, que estaba embarazada de Lisette, bendito Dios, la barriga dejó de crecer. Y en ese periodo de tiempo, la bebé tenía solamente menos de 3 libras y ya estábamos sobre los 6 meses. Y los doctores no encontraban qué hacer. Sacaron a Mayra del trabajo, la pusieron, ya usted sabe, en la casa en total reposo y un montón de cosas. Y eso era a cada rato teníamos que ir al hospital a monitorear y durábamos muchísimo tiempo en el hospital. El estrés por la cual pasan las mujeres en esos periodos de embarazo es grande. Y también el estrés le afecta también a los niños, al bebé, ¿verdad que sí? Entonces, Mayra estaba desesperada y los doctores ya no sabían qué hacer. Querían que el bebé llegara por lo menos a 4 libras para entonces sacarlo. Y el tiempo pasando. Y no sabían, nadie sabía qué iba a hacer. Entonces, bendito sea el nombre de Dios, yo le dije a Mayra, no te preocupes, yo sé lo que vamos a hacer. Inmediatamente llamé a mi casa, a Santo Domingo, le dije lo que estaba pasando, bendito sea el nombre de Dios. Mi tía dijo, no te preocupes, eso lo vamos a resolver. ¿Qué hizo mi tía? ¿Quién sabe lo que hizo mi tía? Buscó un grupo de personas y empezaron a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Teníamos que ir continuamente, cada 2 o 3 días teníamos que ir al hospital. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando volvimos en la próxima cita, ellos querían saber si por lo menos subía hasta 4 libras para entonces poder sacarlo. Cuando fueron y chequearon, la bebé, escuche, antes de ir, llamaron de nuevo a nosotros y dijeron, no se preocupen, que ya Dios dio respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando fuimos al hospital, la bebé tenía 6 libras y pico. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora anda esa muchacha predicando los viernes ahora por el chat de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Es que nuestro Dios es así. Se mete, bendito Dios, está en control de aquellos con el que Él tiene propósito. Bendito sea el nombre de Dios. No le estábamos sirviendo a Dios en ese momento, pero mira qué pasó. Cuando Mayra vio eso, que acudimos no a los santos, sino al Rey, al Dios verdadero, al Creador de todas las cosas. Mayra dijo, espérate. Y empezó a ver las cosas de Dios de una manera diferente. Cuando Lisette nació, entonces ya dijo, vamos a congregarnos en una iglesia cristiana donde se alaba y se glorifica a ese Dios a quien ustedes clamaron. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Y por ella entonces vine yo a los caminos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Para que usted vea cuáles son los planes de Dios. Así que, hermanos, Abraham llega a tener a su hijo Isaac.
Y este hijo era, a ese niño era el que él amaba. Cuando Dios vino a la presencia, a buscar a Abraham, el nombre de Abraham era Abraham. No Abraham, sino Abraham, que significa Padre excelso, tremendo padre, lo mejor que hay como padre. Después Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de, ¿verdad?, de multitudes y por generaciones. Bendito Dios. Así que tal vez era de naturaleza de Abraham, imagínense, amar a este hijo. Su único hijo, como Dios le llamó, el hijo de la promesa. Como padre, Abraham amaba a este niño. Este niño era un verdadero milagro de Dios, por todo lo que vimos anteriormente, la edad y todo ese tipo de cosas. Este niño era, hermano, la niña de los ojos de Abraham. Y también Isaac era, sobre todas las cosas, el hijo de la profecía. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, como ya todos sabemos, Dios llama un día a Abraham para que traiga a su hijo al monte para que sea sacrificado en holocausto para él. Y esta petición de Dios no solamente a simple vista es incomprensible, sino también es absolutamente inconcebible. Como que no tiene sentido que Dios le hace una promesa de una gran, de una generación grande y que de repente Él venga a quitar la vía por la cual Él va a tener esa promesa. Usted sabe que ahorita cuando se leyó la palabra, la hermana dijo hizo una pregunta similar a la que yo voy a hacer ahora. Es que a mí me gustaría saber, ¿cuántos de nosotros, o tal vez si aquí también hay alguien capaz de obedecer a Dios así como lo hizo Abraham? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted cree que está tan difícil esa pregunta? No, no está tan difícil. Claro, el ejemplo que puso Abraham, ¿verdad? El nivel que él puso está alto. Pero nosotros también hemos hecho cosas semejantes a las que hizo Abraham. ¿Estamos aquí, iglesia? Lo primero es que Dios le dijo a Abraham, fue un llamado. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de lo que tú estás acostumbrado, sal de lo que tus parientes, tus padres te han enseñado. Sal de ahí, de ese mundo que tú no sabes lo que está pasando ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Y Abraham obedeció a Dios. También nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, sucedió lo mismo con nosotros. Dios nos dijo, sal de ahí, de ese mundo de tinieblas, de maldad, de pecado, y ven a los caminos míos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Lo que todavía falta muchas veces en nosotros, ¿usted sabe lo que es? Sacrificar a Isaac. Isaac muchas veces son aquellas cosas que son la niña de nuestros ojos, que nosotros verdaderamente amamos, que a veces queremos caminar en los caminos, pero no queremos dar eso, no queremos sacrificarlos.
Bendito sea el nombre de Dios. El hermano Erinson predicó anoche sobre el dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero, dice la palabra de Dios, que es la raíz de todo mal. ¿Por qué vienen las guerras? Dice la Biblia. ¿Estamos aquí, iglesia? A veces no queremos sacrificar el tiempo para Dios. La gente que duerme mucho, el sueño, no se quiere levantar de la cama a una hora prudente para prepararse para llegar, no a la hora del culto. Tenemos que llegar antes del culto. Porque si llegamos a la hora del culto, entonces estamos tarde. Porque a la hora del culto ya las alabanzas y todas las cosas tienen que estar en función. Antes del culto. Para que nos pongamos a cuentas con Dios. Entreguemos nuestras cargas a Dios. Para que cuando nosotros empecemos a adorar y alabar a Dios, que es lo primero que se hace, nuestra adoración y nuestra alabanza puedan llegar con un olor grato delante de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que tiene que sacrificar música mundana. Hay gente que tiene que sacrificar todavía algunos vicios. Y muchos malas mañas. ¿Cuáles son las malas mañas? Bochinche, estarse metiendo en lo que no le importa, etcétera, etcétera. ¿Estamos aquí, iglesia? A veces Dios nos exige cosas, hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Esto viene a mi memoria ahora. En una ocasión, hace muchos años, yo oí el testimonio de un muchacho, de un joven puertorriqueño, que él jugaba básquetbol a nivel profesional en Puerto Rico. El Señor lo llama a sus caminos. Y también, poco tiempo después, Dios lo llama al pastorado. Cuando Dios lo llama al pastorado, ¿usted sabe lo que le dijo Dios a él? Esto es él dando el testimonio. Él dijo, el Señor me dijo, ¿tú ves esa bola de basquetbol que está ahí? No quiero que nunca más le ponga la mano a esa bola. Oye, eso fue grande para él. Señor, pero el basquetbol es malo. Dijo, no, el basquetbol no es malo, pero está ocupando el lugar mío en el corazón tuyo. No le vuelvas a poner la mano a una bola de basquetbol. ¿Estamos aquí, iglesia? Ojalá que todos o cada uno de nosotros podamos oír la voz de Dios cuando el Espíritu Santo nos redarguya y nos diga, deja eso, bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando mi esposa predicó los otros días, ella hablaba sobre Abraham. Y ella hizo énfasis en cuál era la opinión que Dios tenía sobre Abraham. ¿Y cuál era la opinión que Dios tenía sobre Abraham? Que Dios le llamaba a Abraham como su amigo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Por la fe y la obediencia que Abraham demostró con hechos. Con hechos. Los hechos de que verdaderamente, no importa lo que Dios le pidiera a Abraham, él estaba dispuesto a obedecer los mandatos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Abraham no era, como decimos por ahí, era puro chocolate. Ahí no había ninguna espuma. Viendo esta historia, hermano, lo único que viene a mi mente finita sobre cómo Abraham pudo hacer esto que Dios le pidió,
y posiblemente esto sea para mí como una revelación de Dios para mí. Ojalá que podamos entender esto. Por medio de la fe y la obediencia de Abraham para Dios, en la mente de Abraham, ya Isaac estaba sacrificado de antemano. Escuche bien, en la mente de Abraham, inmediatamente Dios le dijo a esto, ya Abraham había determinado que Isaac estaba sacrificado. El hombre no titubeó y no lo pensó 2 veces. Antes de salir de la casa, ya el corazón de Abraham había sido determinado para la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? La mejor forma de ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas, haciendo las cosas imposibles posibles, es creer en Dios antes de nosotros salir de la casa. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando yo me refiero a la casa, me estoy refiriendo cuando Dios nos hace el llamado. Cuando Dios nos da un mandato inmediatamente, no pensemos en la casa vieja, pensemos en la casa que nos está esperando en el futuro. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque así mismo fue que Abraham empezó a caminar con Dios. Sal de la tierra de tu parentela. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, Señor, no te preocupes, yo me voy. ¿Verdad que sí? Abraham confió inmediatamente. Yo no he encontrado bíblicamente si en algún momento Abraham le puso pero o condición o cuestionó la voluntad de Dios en todas las cosas que Abraham pasó. Aquí hay gente que sabe mucho de la palabra, me corrigen. Yo no he encontrado dónde hubo un argumento de no querer hacer la voluntad de Dios en Abraham. Abraham no sabía lo que le esperaba por el camino, pero el hombre agarró y arrancó. Abraham no sabía cómo Dios iba a hacer las cosas en su vida. Sin embargo, Abraham simplemente confió. Abraham simplemente confió, creyó y obedeció la voluntad de Dios. Ya Abraham lo había hecho en el pasado, porque fueron muchas las pruebas que Abraham vivió. Y sin embargo, en todas las pruebas que Abraham vivió, en cada una de ellas podemos ver que también Dios se glorificó. Amén. La otra pregunta es, ¿cuántos de nosotros se atreven o nos atrevemos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros se atreven a hacer la voluntad de Dios? Yo quiero recordarles que hacer la voluntad de Dios, esto es para valientes. Y la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, nada se ha escrito de los cobardes. Bueno, sí. Que son cobardes. Gracias, hermano Julio. Que son cobardes. Pero si usted no se arma de valentía, su nombre nunca va a estar inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Nadie quiere pasar por pruebas. ¿Cuánto quiere pasar por pruebas? Nadie. Pero sin prueba no hay testimonio.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin prueba no hay testimonio. Sin prueba es difícil ver la gloria de Dios obrando alrededor nuestro. ¿Estamos aquí, iglesia? Los hijos de Dios tenemos que pasar por tormentas y tenemos también que, como el oro, pasar por el fuego. El profeta Isaías dijo que cuando pasáramos por las aguas, Dios estará con nosotros. Y cuando pasemos por el fuego, que no nos quemaremos. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Hermano, tenga pendiente que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer por ningún mal. Porque Dios estará con nosotros. Nosotros no estamos solos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Esto es solamente una de las pruebas. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué es esto que nos está pasando a nosotros? Solamente una de las pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para ver si es verdad que somos quienes somos. Tenemos que tener cuidados, hermanos, porque hoy en día hay muchas personas que han cambiado la voluntad de Dios, que nosotros pasemos por pruebas, por palabras de Dios de profecías emocionales. Esto es una corriente que está metiéndose, o ya se ha metido en casi todas las iglesias. Porque todos quieren solamente la parte de la bendición. Cuando te llega la prueba, a los 10 minutos ya tú quieres que Dios obre y que venga la bendición. Queremos que esto sea como una curita. Cuando uno tiene una cortadita, uno se lo pone, a los 10 minutos uno hace así, te dolió un chin y se sanó. ¿Sí o no? Pero nadie quiere pasar el proceso de la prueba, hermano, que es lo que demuestra el tipo de cristianos que somos y si nosotros estamos preparados para llegar entonces al próximo nivel. Le voy a decir dos características, hermanos, para que no caiga en gancho. Y gloria a Dios por aquellos profetas que son enviados por Dios, porque sí lo hay, ¿ok? Pero no todos. Pero le voy a decir dos cosas que yo he aprendido por la palabra. Por la palabra. ¿Por dónde? Por la palabra. Dos cosas. Escriba esto. Cuando Dios hace una promesa, le hace una promesa o le dice a usted o tiene algo profético individualmente para usted, sucede de dos formas. Dos formas. O se cumple de una vez, ¿ok? O se cumple de una vez. Y estamos hablando tal vez al otro día, la semana que viene, o en un mes, o algo similar. Pero si no se va a cumplir de una vez, escuche, tenemos que esperar si Dios confirma esa profecía. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Porque si es de Dios, Dios lo va a confirmar. Estamos estudiando los pactos y en los pactos que hemos visto, Dios venía confirmando varias veces uno atrás del otro lo que Él había dicho con una señal para su pueblo, para que su pueblo no se olvidara del compromiso que tenía Dios con eso que Él había dicho. ¿Estamos aquí, iglesia? Asimismo con Abraham, si nosotros estudiamos, y con los otros profetas, si nosotros estudiamos esta historia de Abraham, vemos verso 12, verso 15,
verso 17, verso 18, verso 22, capítulo 22 y así sucesivamente. Dios confirmando la promesa que él tenía con Abraham. Amén. A mí me ha pasado de los dos tipos. El Señor me ha dicho cosas, me ha mandado decir cosas y yo he visto la gloria de Dios inmediatamente. Y también, caminando por la calle, si Dios quiere usar una piedra, hermano, la usa para que te hable. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero métase con Dios para que usted tenga una relación allegada a Él. Y no tenga comezón de oír palabras que usted no sabe de dónde vienen. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe los ministerios que se han destrozado porque hay gente que se han apresurado al tiempo de Dios. ¿Sí o no? Hermano, gente que también se salen del camino por causa de profecía que no tiene ningún fundamento espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? Por grandes y fuertes que sean las pruebas, aprendamos a tener fe y a confiar y a obedecer en el propósito de Dios. Si Dios a usted le dice algo y es de Dios, confíe y déjelo ahí. Deje que Dios complete la obra en usted. Porque cuando Él lo hace, todo sale bien. Bendito sea el nombre de Dios. Su nombre. Acuérdense que después de todo, por grande que sea la prueba, tenemos que mirarlo de esta manera. Son solo una de las pruebas. Amén. Ningún profesor, ¿cuántos fueron a la escuela? No levanten la mano. No voy a comprometer a nadie. Ningún profesor le da a usted un examen al curso completo y lo deja solo cogiendo su examen, ¿verdad que no? El profesor está ahí mirando, porque hay veces que uno necesita una ayudadita. Y si el profesor se va, hay un problema. Si el profesor se va y lo deja a ustedes, cogiendo un examen solo, no salimos del orden. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el profesor se sale de ahí, no salimos del orden. Asimismo, las grandes historias bíblicas, hermanos, las grandes historias bíblicas se han manifestado base a pruebas o exámenes de parte de Dios. Todos los milagros grandes han venido por pruebas. Bendito sea el nombre de Dios. En términos humanos, era imposible que Moisés, cuando tenía ese ejército enemigo detrás de él, era imposible en términos humanos que él cogiera una vara y la extendiera y el mar rojo se hubiera abierto. ¿Sí o no? Era imposible en términos humanos que Josué con el pueblo de Israel estuviera caminando alrededor de una ciudad y esos muros se cayeran. ¿Sí o no? Era imposible que un hombre que contaba con un ejército de 32,000 hombres pudiera vencer con simplemente 300. ¿Sí o no? Era imposible que un jovencito cogiera una onda y una piedrecita y pudiera vencer a un gigante, a un hombre de más de 10 pies de altura y 400 libras. Todas estas cosas, hermanos,
no tienen ningún sentido lógico y son imposibles, a menos que nuestro Dios, el Dios que usted y yo le servimos, esté en medio de esas pruebas. Bendito sea el nombre de Dios, ¿sí o no? Ese es el Dios que nosotros servimos. Cuando Dios está en las pruebas de nosotros, entonces es cuando el mar rojo se abre. Entonces es cuando los muros, no importa de qué ciudad usted esté orando por ella, se derrumban. Con poco que seamos, no importa cuántos marianitas se metan en el camino de nosotros. Y no importa cuántos gigantes se levanten a pelear contra nosotros. Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nosotros podemos vencer todo tipo de prueba. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús dijo que separados de Él, pues ustedes lo saben. Bendito sea el nombre de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Quiero terminar con esto. ¿Cómo tenemos que ver las pruebas? ¿O las cosas que vienen hacia nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas que vamos a enfrentar? Que el Señor permite, el Señor mismo permite que sucedan en nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud de hoy en adelante? Esta es solamente una de ellas. Una prueba más. Amén. Porque las pruebas nos van preparando para el examen final. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? En la escuela nos daban muchísimas pruebas. Pero iba a llegar el momento en que había que hacer el examen final. Fíjense que el examen final no se llama prueba. ¿Verdad que sí? El examen final es el examen final. Las otras se llaman pruebas. Las pruebas nos van preparando. ¿Para qué? Para el examen final. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Aquí hay gente que van a tener problemas cuando les lleguen. Hermanos, ninguno de nosotros estamos preparados porque no sabemos cuáles son las pruebas que han de venir. ¿Sí o no? Porque si nosotros supiéramos que en nuestra vida viene, a nuestra familia viene una muerte, pues nos preparamos emocionalmente, nos preparamos económicamente, todo lo necesario, ¿verdad que sí? Pero no sabemos cuáles son las pruebas que nosotros vamos a enfrentarnos. Y ese es el miedo más grande. ¿Verdad que sí? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no importa cómo lleguen, sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Yo sé en quién he creído, bendito sea el nombre de Dios. Y aún del polvo, Dios nos levantará. Los estudiantes que no pasan el examen final, ¿usted sabe por qué? Porque no estuvieron preparados en las pruebas. ¿Sí o no? Los estudiantes que no pasaron la prueba final, ¿fue por qué? Porque no pasaron las pruebas. Siempre se quemaban. Nuestras pruebas hacen que nuestro examen final sea más fácil. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Cada vez que usted pasa una prueba, hermanos, nos hacemos más fuertes, más resistentes, más astutos, más sabios en la palabra, una relación más amplia con nuestro Dios. Estamos, bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Usted sabe cuál es el examen final? Ya que hemos pasado tantas pruebas, el examen final es fácil. Cuando nosotros estábamos en la escuela, ¿cuántas preguntas tenía el examen final? Tenía muchas, ¿verdad? En los caminos de Dios, en los caminos espirituales, solamente hay una sola pregunta en el examen final. Apunte esto. Una sola pregunta hay en el examen final, la cual vamos a responder con un sí o con un no. Mateo 24:13 dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el final, este será salvo. En la prueba final va a aparecer esa palabra. ¿Tú perseveraste en mis caminos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted ponga que sí, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor va a darnos, bendito Dios, la corona de vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Perseverar, bendito Dios, es nuestra meta final. En estos caminos no es el que viene primero ni el que llega de último, sino el que persevera hasta el final. Amén. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Hasta aquí mi parte.